Luego de un gran debate sobre el grado 12 para la educación media, el senador Carlos Alberto Baena presentó el proyecto 52 de Senado que pretende darle vida. La controversia se dio porque mientras el gobierno argumenta que servirá para que los estudiantes no egresen tan jóvenes a demandar empleo, sectores académicos y de organizaciones del magisterio lo ven como una medida bastante superficial si realmente no responde a la necesidad de hacer una verdadera comunicación con la educación superior para fomentar esta formación, el desarrollo personal y la obtención de un proyecto de vida. De acuerdo con el texto, no será obligatorio sino optativo, gratuito e implementado en instituciones públicas, porque las privadas no deberán incluirlo en sus currículos. Será homologable porque el certificado servirá para que las instituciones terciarias valgan el conocimiento dentro de sus programas y además será especializado, pero sin ser excesivamente específico. Por el contrario, no dice si los maestros que allí trabajarán estarán sujetos a la normatividad de la educación media o de la superior. Tampoco habla de garantizar presupuesto, en tanto dice que el ministerio reglamentará con un plazo de 3 meses después de aprobado. Son muchas las dudas, por eso hoy en contraste su autor y el CEID de FECODE lo ponen en el centro para criticarlo y ver si como está planteado resulta o no benéfico. Yo estaría de acuerdo con el grado 12 siempre y cuando los objetivos sean claros y los propósitos. En este momento es un distractor más del gobierno. Nosotros consideramos que debe fortalecer lo que hay. Para eso están los espacios universitarios donde ellos se van a capacitar en tal sentido. Aquí lo que hay es que intensificar los grados que hay hasta 11. La educación requiere un alto en el camino, una evaluación y una reingeniería de tal manera que se hagan cosas muy bien hechas en el tiempo debido. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio concebido por la Federación Colombiana de Educadores para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema, ¿qué tan viable, oportuno es que se implemente el grado 12 en el sistema académico de nuestro país? Hoy nos acompaña el ponente del proyecto, el senador Carlos Baena del Movimiento Mira y de la Federación Colombiana de Educadores, que ha tenido una postura bastante crítica frente a este tema. Nos acompaña el director del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, CEID, de la Federación Colombiana de Educadores. En primera instancia saludamos al senador. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. A usted, Omaira, un gusto estar acá con usted y lo mismo con el profesor John. Y al profesor John Ávila, director del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes. Mil gracias también por acompañarnos. Gracias a usted, Omaira, gracias a la audiencia que está pendiente del programa de esta hora y al senador también, muchas gracias. Para empezar a contextualizar, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué se genera la inquietud de que este es el momento para empezar a hablar del grado 12? Pues Omaira y televidentes, la deserción escolar, parece que es un factor muy importante, que el ingreso a la universidad de muchos estudiantes y su deserción demuestra que buena parte del estudiantado en Colombia, de los jóvenes y de las jóvenes, no tienen claridad sobre cuál es su vocación profesional. En el caso de los que acceden a la universidad, ¿no? Porque pues también tenemos la educación técnica y la educación tecnológica, pero en el caso de la universidad muchos desertan. ¿Y por qué desertan rápidamente al año de estar en los cursando sus estudios? ¿Por qué desertan? Esa es la pregunta. No solo que es dificilísimo y casi imposible acceder a la educación universitaria. Entonces lo que uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que los pocos que pueden entrar y que tienen ese éxito, que es complicadísimo, que son muy pocos, muchos de ellos se van? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos trabajar? Entonces pensamos en el Movimiento Mira que podríamos enfocarnos en el tema de la educación media, creando un grado 12 optativo, no obligatorio. No es obligatorio. No es obligatorio, pero sí optativo, y que sería como un eslabón que nos permitiría garantizar que los estudiantes que quieran tener una claridad sobre su vocación profesional puedan cursarlo en las entidades públicas oficiales y de esa forma tener ya como una mayor claridad al momento de dar el paso de ingresar a la universidad. El diagnóstico que presenta el senador Baena tiene que ver con la deserción, que es un problema que aqueja a nuestros jóvenes desde el nivel básico a la educación superior. Es una constante, infortunadamente. Bueno, pues miremos una cosa. La educación necesita soluciones cualitativas, no cuantitativas.
Y en esa medida hay que mirar que los diagnósticos no son completos, ¿sí? Hay un diagnóstico que dice que un problema es la deserción. Hay otros diagnósticos que dicen que un problema son las dificultades académicas de los estudiantes en la educación superior o en la formación técnica y tecnológica. Esos son dos tipos de diagnósticos, pero ambos están muy sesgados, ¿sí? Miremos, por ejemplo, el tema de la deserción. Si uno analiza, por ejemplo, algo que se repite en Colombia y en América Latina, son los datos de las encuestas de hogares. Las encuestas de hogares dicen que la deserción, especialmente en la educación media y en la educación universitaria, se dan por razones económicas. Cerca del 45% desertan por problemas económicos, porque las familias no tienen cómo sostenerlos. Y cerca del 25% desertan por que ingresan al mundo del trabajo en la informalidad, por supuesto. Si sumamos esas dos cosas que son de carácter económico ambas, tenemos que cerca del 60% están desertando de las instituciones de educación superior y de la media, porque los estudiantes nuestros están llegando al grado 9, los 2 grados de mayor deserción son el 10º y el 11, es porque no se está mirando el problema en su conjunto. Hay más factores y uno de esos factores importantes son los factores socioeconómicos. Yo sé que el problema del grado 12 se está discutiendo desde el 2002 en Colombia, o sea que ya llevamos prácticamente 11 años de discusión en el tema, pero el tema no se ha madurado suficientemente. Hay que madurar más el análisis, hay que madurar más las encuestas, los diagnósticos para hacer una propuesta integral. Senador, ¿cómo funcionaría este grado 12? Porque de acuerdo al proyecto que ustedes presentan, dice que es un estudio optativo, electivo, especializado, gratuito y homologable. Sí, lo que buscamos es que los estudiantes en ese grado 12, que es optativo, que es voluntario, que es selectivo, puedan ellos mismos ir escogiendo unos créditos que se los valgan, se los tengan en cuenta luego cuando ingresen a la universidad o cuando ingresen a las instituciones técnicas o a las instituciones tecnológicas. Es decir, que eso esté muy bien articulado con las universidades. Senador, precisamente, ¿quiénes impartirían ese grado 12? ¿Los maestros que están en las instituciones públicas o son acuerdos, convenios con las universidades públicas, distrital, nacional, para poder desarrollar esa jornada? Porque si son los maestros de la misma institución educativa, pues ahí entramos en otro escenario, en otra discusión que, por ejemplo, ya se está abordando desde la jornada de 40 horas, la jornada única, que es la que se propende en el escenario nacional. Sí, es parte de la educación media y como tal pues debe ser asumido por los maestros, pero obviamente nosotros sabemos que eso significa y demanda una ampliación de planta de personal y demanda unas inversiones por parte del Estado, que nos parece que hay que hacerlas, porque la ministra de Educación en estos días me decía, la apuesta de nosotros es la calidad educativa. Digamos, queremos trabajar en calidad educativa, ya coberturas han crecido, aunque pues hay que seguir avanzando, pero ya la meta de este gobierno es calidad. Entonces, dentro de ese concepto de calidad y dentro del plan que está estructurando el gobierno nacional, que es educación media, pues nos parece que es pertinente ese grado 12. Sí, profesor John, digamos, uno de los factores que movió al movimiento MIR a presentar este proyecto es el tema de deserción. Lo que usted dice de los estudios socioeconómicos es cierto, pero estar en sí, digamos, no ese es el único factor, sino la calidad educativa, las posibilidades de que los estudiantes tengan una claridad sobre su vocación profesional, que en Colombia no todo sea universidad, porque en Colombia el que va a la universidad es el estereotipo. Pero además es un grupo muy reducido. Es que sí, exacto, ¿no? Pero lo técnico y lo tecnológico no vale, eso socialmente no se puede reconocer eso. Entonces, es avanzar como dentro de ese concepto de calidad educativa y de identificación de las vocaciones profesionales, tecnológicas o técnicas que en ese contexto se presenta el proyecto. Senador, usted toca un tema muy interesante y es el de la cobertura y el de la calidad de la educación, que están implícitos en cualquier proyecto que propenda básicamente ampliar la jornada, ¿no? Ampliar el número de grados en el nivel académico, y sé que usted está, ya que responde un poco ese tema. Hacemos una pausita y ya regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro.
Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando la propuesta del senador Carlos Baena del movimiento Mira, que propone crear el grado 12 opcional en la educación oficial. Y antes de irnos al corte, le íbamos a dar la palabra al profesor John Ávila. Bueno, senador, yo quería explicarle y mostrarle una cosa muy ejemplificadora. La educación necesita propuestas cualitativas, no cuantitativas. Con el grado 12 ocurre lo mismo que con otras propuestas, que se cree que aumentándole cosas al sistema educativo, la educación va a mejorar. Entonces, se aumenta un grado y se dice que automáticamente va a haber calidad. Se aumenta el número de horas por día y se dice que va a aumentar. Se incrementa el horario escolar, se incrementa la jornada, se incrementa el calendario, y existe un énfasis de que entre más cosas se le pongan al sistema educativo va a haber mejoras en la calidad, pero eso es una perspectiva un poco sesgada. Los avances en la formación académica de los estudiantes serían más exitosos, serían mucho de mayor progreso si en lugar de hacer planteamientos y propuestas cuantitativas hiciéramos propuestas cualitativas, que se entren al interior de lo educativo. El sistema educativo nuestro no tiene cómo aumentar más cargas. Un grado 12 es una carga más, ¿sí? Se le vuelve un peso más a las instituciones educativas, a los estudiantes, a los padres de familia, porque se le agregan cosas. Pero en este caso sería gratuito. Obviamente sí es una carga para el gobierno, sí, pero el estudiante no va a tener que pagar un solo peso y va a ser solo en instituciones educativas oficiales. Pero el problema es que la canasta educativa es muy compleja. Hay una parte que pone el Estado, que es la matrícula, la infraestructura, los libros. Desde una mirada gremial, diríamos, la propuesta es buena porque van a haber más maestros, ¿sí? Automáticamente deberían haber más maestros, pero aquí no cabe la mirada gremial. Aquí lo que nos interesa es mirar la realidad de los estudiantes. Sería más provechoso incrementar en el preescolar y hacer mejoras sustanciales en la educación media, en la educación básica secundaria. Y la educación media necesita un cambio en Colombia. Rescatar la educación técnica es algo muy importante que hay que hacer en Colombia. No se debe mirar el grado 12 como algo solo, se debe mirar es la estructura del 10º y del 11 en una unidad. Sí, porque por eso lo estamos articulando con la educación media. Pero hay que revisar las experiencias de articulación en el país. Muchas de esas experiencias de articulación son un buen negocio para las universidades privadas, pero están generando decepción en las comunidades educativas. Los padres de familias... En este momento hay muchos estudiantes que no ingresan a la universidad, precisamente porque algo está pasando pues con todo el sistema educativo en términos de calidad, sí, pero los cupos son muy limitados y es algo bien paradójico que, por ejemplo, universidades públicas le están dando los cupos a los estudiantes de los colegios privados, sí, y los estudiantes de los colegios públicos que se supone que no tienen los suficientes recursos, ¿no? Y que deberían tener prioridad, no ingresan a las universidades públicas. Entonces ahí es donde nosotros queremos también hacer un énfasis para garantizar que haya mayores posibilidades. No es tanto la calidad, porque creo que todo el país está enfocado en mejorar la calidad de la educación media y por supuesto potenciar las habilidades de los jóvenes para que puedan ingresar al sistema educativo que quieran a nivel superior, técnico, tecnológico o a la misma universidad, profesor Jonavila. El tema central no es mejorar, maquillar, buscar calidad, sino brindarle oportunidades a los jóvenes. Sí. Nosotros vivimos en una sociedad donde las inequidades sociales son muy grandes y donde las oportunidades de estudio, de trabajo para los jóvenes son casi inexistentes. No hay oportunidades ni en el empleo ni en lo educativo. El problema es que eso no se puede solucionar con medidas accesorias.
Yo invitaría, lo invito, doctor Baena, a que revise lo que está pasando con la experiencia de articulación entre la educación media y la educación superior. Existen unos programas de articulación que lidera el ministerio y estos programas son un insumo muy importante para pensar el fortalecimiento de la educación media. O sea, aquí no hay que pensar solamente si es que un grado nos va a solucionar los problemas de hacer ese puente entre la educación y la vida, entre la educación y la universidad, entre la educación y el trabajo. Ese puente requiere que se revisen esas experiencias de articulación, y esas experiencias de articulación están fallando porque han sido algo accesorio, no algo de fondo, no algo estructural. Hay que pensar la educación, el preescolar. Vea, dicen, los estudios internacionales dicen que hay que aumentar los periodos de estudio. En Colombia deberíamos hacer al contrario de Finlandia. En Finlandia aumentaron al grado 12 y están pensando en aumentar al grado 13, ¿sí? Pero resulta que ya no hay preescolar. ¿Por qué no hay preescolar? Porque no lo necesitan, ¿sí? No lo necesitan porque las condiciones socioeconómicas de las familias permiten que el estudiante llegue al único grado de preescolar que hay allá, con un acumulado cultural importante que le permite adentrarse en la vida académica de manera rápida. En Colombia el estudiante no tiene, el estudiante llega al grado 0 con profundas carencias. Si nosotros pedagógicamente, económicamente le invirtiéramos más al preescolar de 3 grados, podríamos suplir muchos problemas sociales y crear las bases para la formación académica. Vamos a hacer una pausita y regresamos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. ¿Es suficiente el grado 12? Porque en el corte a comerciales estábamos discutiendo que hay otros escenarios donde se habla de grado 12, grado 13, pero es que se ha potencializado las habilidades de los estudiantes durante toda la jornada de la media para los estudiantes. Ahora hablamos de un grado que les permita identificar el tema de la orientación profesional, si quieren seguir en el engranaje o es una actividad para la educación para el trabajo específicamente. Pues es en ambos frentes, ¿no? Es, digamos, el proyecto, y así quedó dentro del articulado, es para todo lo relacionado con la parte educativa, bien sea la técnica, la tecnológica o la profesional, la universitaria, o lo que es la parte laboral. ¿Pero ese grado 12 va a estar estructurado durante toda la jornada del bachillerato? ¿O simplemente aparece un poco al azar, terminan 11 y aparece el grado 12 que es optativo, no es obligatorio, y el joven decide, bueno, yo continúo un grado más, fortalezco mis habilidades, como que me voy hacia este lado para que después me sirva como una especie de preuniversitario, de alguna manera para garantizar el ingreso? Es como, entre comillas, un preuniversitario, así es. Pues pienso yo que esta es como la génesis y sería como la forma de irlo introduciendo en el país. Si es exitoso, seguramente se va a volver obligatorio. Seguramente. Pero sería la forma de decir, bueno, si vamos a hacer una reforma a la educación media, y eso es lo que quiere el gobierno nacional, y es generar oportunidades, y es fortalecer calidad, y es proyectar al país y su juventud para la globalización, en donde las competencias y las capacidades son fundamentales. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿con 2 grados es suficiente? ¿Grado 10 y grado 11 de educación media nos garantizan eso totalmente? ¿O necesitamos un grado más? Comparativamente con los países latinoamericanos, prácticamente todos tienen grado 12. Y los países más competitivos del mundo tienen grado 12. Y los países que hoy en día han fortalecido más desde el punto de vista de capacidades y competencias a su gente a nivel mundial, por ejemplo en el Asia, pues se la han jugado toda apostándole a la educación. Bueno, que ese es el deber ser, ¿no? Uno debería debería visualizar el desarrollo y el progreso de un país
fortaleciendo la educación, por ende la calidad y la reivindicación de los maestros. Es que eso es todo un conjunto. Infortunadamente el escenario en el que estamos en este momento, uno pensaría rápidamente, ¿tenemos la infraestructura para eso? ¿Tenemos el escenario para que los jóvenes permanezcan en las aulas? ¿Los maestros están capacitados? A mí me preocupa que esto sea un grado un poco suelto en el proceso educativo, aparece el grado 12 al final, pero no está relacionado con todo el proceso de formación que se desarrolla en la media, que sería tal vez lo exitoso. Primero hay que pensar los fines del sistema educativo. Los fines de la educación no deben ser solamente la globalización, tiene que ir más allá, la justicia, la sociedad, la equidad, la igualdad de oportunidades, los valores democráticos, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, eso no es suficiente agregando un grado, ¿sí? No es suficiente agregando un grado. Hay que mirar toda la estructura. Las universidades se quejan de los problemas académicos. Esos problemas académicos hay que solucionarlos en la primaria y en la básica de la secundaria. Sí, ahí es donde se crean las bases para la educación media. Hay que fortalecer la educación media, hay que pensar el sistema en conjunto, no por segmentos, ¿sí? Eso es muy importante. Y eso en el contexto que tenemos, yo creo que Colombia no tiene todavía las condiciones para asumir el grado 12. Primero no hay la infraestructura, se necesitarían más instituciones educativas, se necesitarían más aulas. Hay un problema bien importante, la educación media, para fortalecerla hay que especializarla y hay que diversificarla. Debe tener un currículo de alto contenido científico y tecnológico que le permita, es un currículo científico y tecnológico lo que le permite al estudiante definir su perfil vocacional. O sea que si hay ciencias, ¿eso qué requiere? Eso requiere laboratorios. Eso requiere equipos electrónicos, eso requiere infraestructura. Por eso ha fracasado el proceso de articulación de la educación media con la educación superior o con el mundo del trabajo, porque se hacen esos procesos de articulación, pero no hay laboratorios, no hay talleres, no hay equipos, no hay maquinarias. O sea, hay unas condiciones de infraestructura para ese currículo científico y tecnológico, ¿sí? Profesor, hay un componente muy importante desde la parte teórica, pero también la práctica, que es la que los consolida básicamente cuando den el salto a la educación superior. Lo interrumpo porque los invito a ustedes y a nuestros televidentes a ver y escuchar nuestro editorial. Se rueda la noticia y la información a nivel nacional de un grado más para la educación media. Desde la Federación nosotros decimos que el grado 12 como experiencia en Canadá, en Estados Unidos, podríamos decir que fue una experiencia de un relativo éxito. Pero es que las condiciones estructurales del sistema y el modelo educativo de Estados Unidos y Canadá nada tienen que ver con las condiciones y estructura del modelo educativo colombiano. Creemos que se está tratando de replicar una receta y no tener en cuenta las condiciones objetivas, particulares y del contexto de nuestra educación. Incrementar un año más es incrementarle costos a la familia, pero incrementar un año más no garantiza la calidad de la educación. Por esa razón, FECODE considera que es negativo replicar recetas que de una u otra manera terminan siendo un fracaso, como han sido muchas experiencias de recetas copiadas en modelos educativos y económicos del mundo. Nosotros creemos que el tema de la educación requiere de inversión, de infraestructura, de tecnologías, pero fundamentalmente hacer un repaso y un estudio real de cuáles deben ser los cambios estructurales que amerita el sistema educativo colombiano para conducir una educación de calidad, pero que esa educación de calidad, desde el preescolar hasta la universidad, sea producto de una política pública consensuada con los distintos actores, estudiantes, padres de familia, políticos, académicos y el gobierno. El llamado nuestro es que esa propuesta hay que darle una revisión y que cuente con la opinión. No compartimos incrementarla sin contar con la opinión de los actores de la educación. Ya para cerrar y para que a nuestro televidente le quede claro cuál es el objetivo de este grado 12,
Ventajas y desventajas de la aplicación, la pertinencia de un grado 2 en el sistema educativo en las condiciones en las que se encuentra en este momento en nuestro país, senador Baena. Pues no es solo la globalización, pero sí la forma para luchar contra la desigualdad que hay en nuestro país. Colombia es un país muy desigual y la forma de promover igualdad y equidad en una sociedad es a través de la educación. La educación es el instrumento por excelencia, la buena educación. Hay que invertirle mucho más recursos del presupuesto nacional a la educación y esa tiene que ser la apuesta. Desde ese punto de vista, si logramos liberar recursos que hoy en día cargan nuestro presupuesto, pues la prioridad definitivamente tiene que ser la Pero es una pelea a la que usted estaría dispuesto a jalonar al interior del Congreso. Estamos dispuestos a acompañar y a la ministra también en el tema de regalías. La actual ministra de Educación, la doctora María Mercedes Campo, ella ha propuesto que en el tema de regalías se fortalezca muchísimo más el tema educativo. Pero entonces, la pregunta es si se está haciendo una reforma y se quiere fortalecer la educación media, ¿por qué vamos a desaprovechar el tema del grado 12, optativo? Sí, claro. Que es como un primer paso. Desde ese punto de vista me parece que es absolutamente pertinente. Ventajas y desventajas. Bueno, por un lado, la ventaja real para oportunidades a los jóvenes colombianos no es solo el grado 12, sino mirar 10, 11 y 12, reestructurando y mirando los parámetros y las condiciones de la básica y la secundaria. Pensar el sistema educativo y los puentes que deben existir y las conexiones y la secuencialidad entre el preescolar, la básica, la educación media, la educación superior. Hay que mirar en conjunto el sistema. Si no se mira eso, cualquier política así puede resultar paliativa. Las dos desventajas es que así sea gratuita, las familias tienen un gasto diario frente a eso, ¿sí? Si el estudiante, por ejemplo, va a estar 8 horas en la institución educativa porque la propuesta va a exigir eso, las familias ¿cómo van a hacer para sostener económicamente a ese estudiante allí? Hay muchos, hay experiencias pilotos en Colombia donde se ha intentado algo de eso y las familias y los estudiantes desertan de la experiencia piloto y vuelven a la educación media tradicional porque económicamente las familias no les puede dar el sustento diario. Hay que mirar la experiencia de las escuelas normales superiores. Allí ya hay un grado 12, que no se llama grado 12, sino se llama ciclo complementario. Pero no todos los estudiantes pueden sostenerse en ese ciclo complementario por sus condiciones socioeconómicas. Y las instituciones educativas no tienen el presupuesto para eso. Hay que mirar la estrechez fiscal del sistema educativo colombiano. Yo no sé si las regalías sean suficientes para eso. Yo creo que hay que replantear todo el modelo de financiación del sistema educativo colombiano porque así cualquier propuesta se va a ahogar automáticamente por recursos insuficientes. Entonces no hagamos más pañitos de agua tibia, no hagamos más paliativos, miremos las cosas estructuralmente. Después de 10 años, los colombianos esperaríamos que este debate comience a decantarse. Si ha de ser una solución para mejorar la calidad de la educación, sin sacrificar otros escenarios, si a los estudiantes se les van a presentar instituciones educativas con un mejoramiento en la infraestructura, la dotación en el tema de laboratorios, es decir, van a tener todos los instrumentos para poder moverse como se requiere en la institución educativa. Bienvenido al grado 12. Mil gracias a los dos por acompañarnos a esta hora y bueno, el debate continuará, como lo dijimos, esperamos que decante en favor, por supuesto, de la calidad de la educación y del desarrollo de nuestros jóvenes en las instituciones educativas. Nos reencontramos el próximo domingo de 12 a 12:30 del mediodía en el Canal 1 en Contrastes, porque como vieron, la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día, salud.